Bienvenidos. En el vídeo de hoy trataremos un tema de gran significancia histórica y médica y de una rabiosa actualidad. Las enfermedades mentales a lo largo de la historia. ¿Son las mujeres más predispuestas a sufrirlas o acaso mentalmente inferiores? La explicación se dividirá en 3 bloques. En primer lugar, haremos una introducción desde un punto meramente histórico, nos trasladaremos a la supuesta predisposición que han poseído las mujeres y finalmente realizaremos un cierre basado en la ejemplificación. Los distintos puntos serán expuestos por Mónica Durán Carretero, Paula Santana Marrero y Adrián Valera Odriozola. Comencemos. Las enfermedades mentales fueron abordadas científicamente por primera vez en la época grecorromana. El término enfermedad mental es difuso. La OMS define enfermedad mental como un trastorno de las funciones mentales que determina una disminución de la capacidad de trabajo o de adaptación social. Posteriormente, en la era pretécnica, la salud mental tenía una concepción mágico-animista. De esta época proviene el término lunático, pues los médicos de la antigüedad consideraban a la luna la causante del desorden mental, pues iluminaba al demonio permitiéndole realizar su trabajo. En esta época el enfoque terapéutico que seguía las enfermedades mentales fueron las trepanaciones del cráneo, alcanzando su álgido momento durante la edad de piedra. Estas trepanaciones permitían que el espíritu maligno saliese del individuo enfermo, considerado poseso. Más tarde, la sociedad griega del siglo V a.C. se consideraba la enfermedad mental y la locura una consecuencia divina, y el enfermo era tratado impuro y transmisor de la mala suerte. Posteriormente, en la era técnica se produjo el primer abordaje científico y fue la distinción por parte de Platón de 2 tipos de locura. Una, consecuencia del enfermar del hombre, y otra, debido a la potestad divina. En el caso de Hipócrates y Galeno, ellos defendieron que la enfermedad mental se debía a un desequilibrio entre los humores corporales esenciales y fueron los primeros en considerar que la enfermedad se producía por causas orgánicas. A su vez, Hipócrates realizó una clasificación pionera acerca de la enfermedad mental, distinguiéndose 3 categorías: manía, melancolía y frenitis. Dicha clasificación se mantuvo durante toda la civilización grecorromana. Centrándonos en los síntomas y signos, los médicos griegos distinguieron varios factores: físicos, como el frío o el calor; fisiológicos, como excesos alimenticios o sexuales; psicológicos, como la ira desmesurada o el agotamiento mental; y sensoriales. Posteriormente, en la época helenística, hasta el siglo II después de Cristo, se clasificaron las enfermedades, distinguiendo locuras agudas y locuras crónicas. En este caso, el tratamiento se basaba en dietas, ejercicio físico y administración de un medicamento, el elevoco negro, al que atribuían la capacidad de curar la locura. Sin embargo, la Edad Media marcó un retroceso en el estudio de las enfermedades mentales. Estos años se caracterizaron por la persecución constante a todos aquellos considerados locos, pues la teología cristiana los consideraba poseídos por el demonio. Debido a ello, la población sufrió torturas y maltratos. Los médicos no presentaban interés alguno por las enfermedades mentales, pero a partir del siglo XIII comenzó un lento desarrollo, con la denominada medicina escolástica, la cual describía la manía lupina. Posteriormente, entre los siglos XIV y XVII, se extendió por la Europa occidental la creencia de la existencia de brujas. Muchas mujeres enfermas mentales fueron torturadas y condenadas a muerte. Se promulgó que estas mujeres eran organizadas por el diablo para llevar a cabo sus propósitos. Pese a todo, hubo gente que se manifestó en contra de dicho tratamiento inhumano, como el padre Jofré, que no ven el loco al endemoniado o al poseso, sino al enfermo. Dicho tratamiento inhumano se mantuvo hasta el siglo XVIII, cuando se aprobó el primer tratado de psiquiatría por Benjamin Rush, considerado el padre de la psiquiatría. Así el paciente pasó a ser considerado persona y la psiquiatría se convirtió en la ciencia de las relaciones interpersonales. El cuidado de los pacientes con trastornos mentales se proporcionó en asilos. La mayoría de ellos presentaban psicosis y el estudio acerca de sus causas tenía orientación biológica. En esta época surgieron los alienistas, los primeros médicos interesados en el estudio y tratamiento de las enfermedades mentales. Destacó Philippe Pinel, que hizo una aproximación más presentista considerando el pasado de la psiquiatría como un conjunto de fallos; Dominique Esquirol y John Georgette, que distinguió entre las alteraciones funcionales mentales secundarias a otra enfermedad. El estudio de los pacientes internados en el asilo y los descubrimientos sobre el sistema nervioso provocó que los especialistas en el estudio de trastornos mentales considerasen que estos se debían a alteraciones específicas del cerebro. Durante el siglo XIX comenzó a aparecer la denominada somatización de la enfermedad mental, considerando la locura como lesión orgánica. Muchos psiquiatras negados en contra de la lesión orgánica abandonaron manicomios y los enfermos mentales fueron condenados al encierro. También surgieron las ideas krapelianas, basadas en Emil Kraepelin, basadas en el interés de la psicología humana como una dimensión de los trastornos mentales. Así el enfoque psicosocial desplazó al biológico.
A su vez, Eugen Bleuler, contemporáneo de Kraepelin, fue uno de los psiquiatras que inició el enfoque psicoanalítico y creó el término esquizofrenia. En los años posteriores, el diagnóstico fue desacreditado por la influencia del psicoanálisis. El estudio de la histeria despertó el interés de Freud, un médico y neurólogo en un hospital general. Sus investigaciones acerca de la histeria revelaron la causa sexual, así como su experiencia con la hipnosis influyeron en las teorías sobre la mente. La publicación de estudios sobre la histeria inauguró el psicoanálisis. En esta primera fase de génesis psicoanalítica surgieron importantes descubrimientos, como la sexualidad infantil o las causas de la neurosis. A su vez, la psiquiatría rechazó el psicoanálisis al considerarlo un método no científico. A principios del siglo XX se desarrolló en Estados Unidos la medicina psicosomática. Durante estos años se marcan las bases de la futura investigación bioquímica y metabólica. También destaca el gran auge de los tratamientos biológicos, como en la inoculación del paludismo para tratar la parálisis general, una técnica desarrollada por Wagner von Jourer, que le valió el Premio Nobel de Medicina. El final de la Guerra Mundial introdujo numerosos cambios en el sistema de valores que caracterizaba el pensamiento dominante crítico, imponiéndose la dinámica psicoanalítica. A partir de mediados del siglo XX, la psiquiatría, encargada del tratamiento de trastornos mentales, absorbió el psicoanálisis y se alejó de la medicina, favoreciendo la visión mente-cerebro en el entendimiento de la enfermedad mental. También destaca el uso de fármacos como clorpromacina y reserpina, que contribuyeron a disminuir los ingresos de enfermos mentales. En los años 50 y 60, la introducción de la psicofarmacología produjo una gran revolución. También se desarrolló la psiquiatría social, mejorando la relación personal-paciente y comenzó a crearse la atención familiar y los voluntariados. En la actualidad, la psiquiatría, tras el distanciamiento de la medicina al absorber el psicoanálisis, trata de reintegrarse en el campo médico, manteniendo el psicoanálisis como herramienta terapéutica. En los últimos años, en España se ha producido un perfeccionamiento técnico e instrumental de los recursos existentes. Cabe destacar que en numerosas ocasiones los principales problemas relacionados con la salud mental radican en la no consolidación política y la organización asistencial, así como el desarrollo de la industria farmacéutica. ¿Las mujeres son más susceptibles a sufrir enfermedades mentales? Como ya se ha comentado antes, a la mujer en el pasado se le suponían unas funciones muy concretas del cuidado del hogar y de la familia en su domicilio. Precisamente por esta forma de pensar se excluía a la mujer de cualquier otro tipo de actividad, como por ejemplo el campo de la ciencia. En la Edad Media, la ciencia en general sufrió mucho, y la opinión clerical era contraria a enseñar a las mujeres, pues decían que generaba maldad y las distraía de las tareas domésticas. Se basaban en supuestos médico-ideológicos de Aristóteles o Galeno que se mantuvieron intactos hasta bien entrado el siglo XVII. Más adelante, con el Renacimiento y la Revolución Científica, se le ha dado más importancia a su función como educadora de los hijos y se le fue permitiendo una mejor educación para cumplir con esa función. Las mujeres que quisieron salir de este encasillamiento y trataron de integrarse en la ciencia de la época fueron víctimas de todo tipo de críticas o sátiras, lo que demuestra la reticencia de la sociedad a aceptar que las mujeres pudiesen tener la suficiente inteligencia como para emplearla en la ciencia. Estas situaciones pueden extrapolarse a los médicos que diagnosticaban a las mujeres enfermedades mentales, pues se aludía a estas con más facilidad que con los hombres. Ya más adelante, en el siglo XIX, se seguía teniendo una ideología sexista desde la medicina y la psiquiatría, que se escudaban en argumentos sobre diferencias anatómicas o patológicas para seguir conservando una posición de poder y superioridad sobre la mujer. Es a partir del siglo XX, con los movimientos feministas, que cambiaría la visión del psicoanálisis hacia la mujer, aumentando el interés por estos temas por primera vez. Ejemplos como los casos de Ana y Dora, casos de histeria femenina estudiados por Freud, nos ejemplifican la humillación y discriminación de la mujer por considerarse su enfermedad mental que tenía relación con sus órganos sexuales, por lo que sus tratamientos eran su estimulación por el doctor hasta el orgasmo o su extirpación. También el embarazo y el parto eran factores de pronósticos erróneos de trastornos mentales. En la actualidad, el problema de la mujer parece estar medicalizado, pues se sabe que las mujeres consumen más medicamentos respecto al hombre. Tampoco hay estudios suficientes para entender los diferentes efectos que pueden tener estos psicofármacos según el género o para entender que la morbilidad por enfermedades mentales es superior en mujeres, producto de una ciencia masculina que sigue menospreciando a las mujeres hoy en día. Los problemas de salud mental en la tercera edad los sufren en su mayoría las mujeres, y casos de violencia de género incrementan este tipo de problemas. En las últimas 2 décadas, los fallecimientos de mujeres debido al Alzheimer y otras demencias ha aumentado casi un triple. En el aspecto laboral, podemos hablar de 2 formas de discriminación. La territorial, que desplaza a la mujer a sectores que se consideran feminizados, y la jerárquica, que no permite a las mujeres ascender por mucho valor que hayan demostrado. Estos factores imposibilitan la integración social de las mujeres y agravan y propician que sufran enfermedades mentales en algún momento de sus vidas.
Hoy en día se tienen en cuenta los factores socioculturales a la hora de comprender las enfermedades mentales y también se tienen en cuenta las oportunas diferencias entre los sexos. Así, al fin se ha dado una perspectiva de género a la salud mental. Por último, es necesario comprender mejor las diferencias y similitudes mentales entre hombre y mujer para entender la supuesta inferioridad mental de la mujer. Hombres y mujeres compartimos más del 99% del código genético, una variación muy pequeña. Se sabe que el cerebro de los hombres es un 9% más grande que el de las mujeres, y como era de esperar, esto en el siglo XIX se interpretó como que las mujeres tenían menos capacidad mental. En cuanto al cerebro de la mujer, se ve sometido a muchos más cambios hormonales, que les hace tener una realidad neurológica más cambiante y difícil de predecir. Además, tienen unas zonas más desarrolladas que otras, lo que las hace reaccionar en ocasiones de diferente manera a los hombres, sin ser por ello motivo de inferioridad mental. Todo esto prueba que la disposición es distinta, por lo que algunas capacidades serán sensiblemente distintas. Sintetizando, hemos visto que desde el antiguo Egipto ya se hablaba de afecciones mentales, aunque la creencia generalizada era que las causaba el demonio o que eran un castigo de los dioses, y que, para curarlas, debían ayudarse de exorcismos y otros rituales. Los griegos heredaron las ideas sobrenaturales. Con Hipócrates incluso nació la teoría humoral. Los trastornos psicológicos se originaban por causas naturales. Pasando por Aristóteles, Platón y Galeno, llegamos a la Edad Media, con la idea prevaleciente de que la locura era una manifestación del pecado. Aunque en el siglo XVIII, si no eran internados, vagaban solitarios, los árabes construyeron el primer establecimiento para el cuidado de dementes. Y el siglo XX marcó el comienzo del desarrollo científico de la psiquiatría, que sigue en desarrollo hasta nuestros días. Asimismo, hemos advertido que la medicina, y en particular la psiquiatría, han sido a lo largo de la historia una fuente importante de ideología sexista. El cuerpo femenino quedó reducido exclusivamente a la maternidad. A la mujer se le suponía débil y predispuesta a sufrir trastornos mentales. Los fenómenos fisiológicos ligados al ciclo reproductor, como los desarreglos menstruales, se reconocían como uno de los factores causantes de locura. En definitiva, el sexo podía ser causa de enfermedad mental. El médico psiquiatra español Arturo Galcerán y Granés afirmó que entre los aparatos orgánicos no hay otro que domine tanto al cerebro, así en periodo de salud como de enfermedad, como el genital de la mujer. La clasificación etiológica planteaba todo un grupo de trastornos mentales de tipo sintomático que incluía locuras simpáticas debidas a estados fisiológicos como la menstruación o el embarazo y locuras sintomáticas correspondientes a enfermedades locales de las vísceras. A continuación prestaremos atención a aquellas que hacen referencia a circunstancias orgánicas pertenecientes exclusivamente al funcionamiento del cuerpo de la mujer. El periódico Irish Independent publicó en 2008 una noticia que señalaba que nuevos estudios revelaban que las mujeres que recurrían al aborto o que estaban embarazadas se encontraban bajo un riesgo mayor de padecer enfermedades mentales. Otra consideración a realizar es que la situación de la subordinación y la violencia interpersonal bajo la cual las mujeres a lo largo de la historia se han encontrado también podría contribuir a aumentar la frecuencia con que padecen trastornos mentales. Como sabemos, la violencia de género se trata de una violencia que afecta a las mujeres por el mero hecho de serlo. Así que tiene muchas probabilidades de causar en la mujer que la sufre, además de la muerte, daños físicos y psicológicos, relacionándose directamente con el estudio de la victimización como impacto de un hecho traumático. La siguiente tabla muestra la prevalencia de distintos problemas de salud mental en población de 15 y más años según el sexo. De ella concluimos que, a mayor probabilidad de sufrir una situación de desigualdad, mayor será la probabilidad de sufrir un trastorno mental. A modo de conclusión, la historia parece demostrarnos que dependiendo de su género, la sociedad impondrá a una persona unos roles u otros y podrá verse expuesta a un tipo de experiencias que afectan su salud mental. No obstante, como dijo Indira Gandhi, el poder de cuestionar es la base de todo progreso humano.